Buenos días y bienvenidos a esta Web Conference 2021, el año de la recuperación. Antes de nada, confío y espero que todos se encuentren bien de salud y también espero que esta conferencia sea del máximo interés para todos ustedes. En estos momentos de incertidumbre, si hay un concepto o palabra que a nosotros en Welcia nos gustaría elegir, ese sería el de la confianza. La confianza tiene tres componentes, básicamente. Por un lado está la competencia, la sinceridad, la credibilidad. Competencia. En Welcia nosotros preferimos hablar de la palabra competencias, es decir, la experiencia y las capacidades de todo nuestro equipo. Estos han quedado acreditados en los buenos resultados que hemos obtenido en los pasados ejercicios y en particular en un año tan difícil como el año pasado, pero no solo en eso, que también, sino en la cercanía que hemos intentado tener con todos nuestros clientes, las respuestas ágiles y rápidas que hemos intentado también tener con todos ustedes. Por otro lado, la sinceridad es decirle al cliente lo que nosotros pensamos, no lo que el cliente quiere oír. En estos momentos donde cada vez el comportamiento de los mercados es más emocional, nosotros creemos que hay veces que lo que tenemos que tener es una comunicación sincera y veraz con nuestros clientes y decirle siempre en base a nuestros principios y conocimientos qué es lo que nosotros pensamos que debe de hacer. A veces hay que mantenerse estable en las inversiones y de alguna forma nosotros recomendamos esa permanencia y intentamos manejar esos miedos. Por otro lado, la credibilidad. Este componente se alimenta fundamentalmente de resultados y baste analizar y ver los resultados que hemos obtenido el pasado ejercicio, que luego lo veremos con más detalle durante esta presentación, y las posiciones que hemos obtenido en todos los rankings. Los fondos de Welcia están en las mejores posiciones de casi todos los rankings, ya sea en expansión, ya sea en Fund People, ya sea en cualquiera de las estadísticas. Sin duda, nosotros somos moderadamente optimistas en relación al presente ejercicio y fundamentalmente por tres factores. Por un lado, el apoyo decidido de los bancos centrales, que ha sido rápido y han proporcionado liquidez al sistema casi sin límites. Por otro lado, los resultados empresariales, que han sido buenos, si bien es cierto que la recuperación ha sido, como hemos comentado ya en algunas ocasiones, asimétrica, donde determinadas compañías que lo venían haciendo bien, fundamentalmente ligadas al sector tecnológico, lo están haciendo mucho mejor y se están agilizando procesos. Y por otra parte, ha habido otras compañías que se han visto perjudicadas fundamentalmente por la limitación y la restricción de los movimientos. Ahí estamos haciendo un análisis, lo veremos después también, porque creemos que en el futuro muchas de estas compañías que son muy buenas se verán beneficiadas cuando estas limitaciones a la movilidad desaparezcan. Y por otro lado, otro tercer indicador que nos hace pensar que esto tiene cierto sustento y que los mercados se comportarán razonablemente bien, es la evolución del proceso de vacunación y el avance y la eficacia de los tratamientos, que veremos que van por, como ustedes saben, parecería que van por buen camino y con bastante, se están incrementando cada vez más el número de vacunas, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de confianza, una segunda palabra que a nosotros nos gusta utilizar es agilidad. Y aunque somos, como verán a lo largo de esta conferencia, moderadamente optimistas en relación a nuestro futuro más cercano en los mercados, estos no estarán exentos de volatilidad, como ya se ha visto durante estos meses. Hemos tenido también un comienzo de año bastante volátil, donde se ha visto varias intervenciones, hemos visto
lo que ha pasado en el Congreso americano, hemos visto también cierto revuelo con todas estas operaciones, digamos, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, que han dado volatilidad, y la volatilidad será una constante, yo creo, durante los próximos meses y quizás años en los mercados. Por lo tanto, no les quepa ninguna duda que nosotros en Welcia vamos a aplicar nuestra metodología con rigor, agilidad y flexibilidad. Desde el punto de vista de futuro e innovación, estamos adaptando también nuestra oferta, incluyendo modelos de gestión con inteligencia artificial. Baste resaltar el acuerdo que hemos tenido para la gestión de un fondo con la prestigiosa firma de inteligencia artificial y fintech iPerformance. También estamos dando pasos, dada la actual circunstancia de tipos de interés bajos, en inversiones alternativas en diferentes sectores. Cada vez estamos siendo más activos, ya sea el sector de las energías renovables, ya sea el sector de determinadas fondos de Venture Capital. Estamos cada vez siendo más activos para los clientes que conocen bien este tipo de inversiones, hacerles o proponerles este tipo de inversiones cada vez más. También hemos sido autorizados por la CNMV para la gestión de sociedades de capital riesgo. Estamos constituyendo varias sociedades y gestionando varias sociedades de capital riesgo, y es un nuevo servicio que creemos que va a aportar mucho valor a todos nuestros clientes. Habrán leído que recientemente también hemos lanzado un nuevo fondo de deuda subordinada que creemos que complementa la oferta de fondos que estamos lanzando y la que les ofrecemos, y seguiremos innovando en el futuro en la medida de nuestras posibilidades. Confianza, agilidad, prudencia, gestión activa y mirada puesta en el futuro, sin descuidar, sin duda, el presente, son los valores que compartimos con nuestros clientes para gestionar y hacer crecer su patrimonio. Si nos siguen haciendo acreedores de su confianza, estamos convencidos de que ganaremos el futuro. Muchas gracias de nuevo por su tiempo, y ya sin más preámbulo doy paso a Miguel Uceda, director de inversiones, y a Rafael Vilarrasa para profundizar en nuestra visión de los mercados. No sin antes recordarles que pueden realizar, como siempre, las preguntas que consideren oportunas a través del chat o a la siguiente dirección, que son preguntas@welcia.com. Intentaremos contestar por riguroso orden de llegada, y si no nos diese tiempo en esta conferencia, que pretendemos que no dure más de 1 hora, lo haremos directamente a cada uno de ustedes. Muchas gracias, y Miguel, te cedo la palabra. Gracias, Carlos. Buenos días. Espero que se me oiga bien. Vamos a empezar la reunión muy brevemente por lo ocurrido en el año 2020, haciendo un pequeño resumen. Más que un pequeño resumen, es ponernos en situación, ¿no? y recordar todos esos días tan complicados de marzo, ¿no? Que estábamos confinados en casa y estábamos viendo los mercados caer a plomo, ¿no? Para nosotros fue un momento muy duro. Me imagino que si recordamos todos aquellos días, pues veíamos las bolsas caer, teníamos un crack como el del 29, caídas, como vemos en este gráfico, pues de activos hasta el mínimos de 30 y de 40%, y yo creo que en aquel momento pues todos teníamos fuertes dudas, ¿no? ¿Quién no tuvo dudas en aquel momento, ¿no? Pero bueno, también aquí hay que poner un poco en valor los sistemas de control de riesgo de Welcia. Vimos cómo los fondos conservadores hicieron lo que tenían que hacer, que era conservar el capital, y cómo los fondos arriesgados se invirtieron más, ¿no? Para tener un buen final de año terminando en positivo. Y esto es recogiendo un poco el guante de lo que comentaba Carlos, cómo acabaron los años, cómo nuestros fondos conservadores pues mantuvieron el patrimonio, apenas sufrieron caídas gracias a estas señales de volatilidad del fondo Welcia R5, por ejemplo, o de nuestra colaboración con iPerformance, como comentaba Carlos, en el caso del fondo global flexible, ¿no?
Esto ha hecho que casi todos los fondos acabaran en positivo, que tuviéramos alguno de ellos en los primeros cuartiles o incluso en la primera posición de su competencia, ¿no? Pero bueno, esto es el año 2020, un año muy complicado, como decíamos, y nos tenemos que centrar en el 2021, que para eso estamos aquí, ¿no? Y aquí, pues, el título de la presentación es ¿el año de la recuperación? Es una pregunta, pero yo diría que es el año de la apertura, ¿no? Es el año de la apertura, el año en el que todos tenemos que volver de nuevo a reincorporarnos a la vida normal, a recuperar la movilidad y poco a poco pues tenemos que volver a la situación anterior a la crisis, ¿no? Por eso hay que dar un salto de fe. Hay que dejar de pensar en el presente, que estamos inmersos todavía en España en una tercera ola. Hay que dejar de pensar un poco en lo que estamos viviendo en nuestro país, que está siendo uno de los más afectados por la crisis, y pensar de cara al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho los mercados por otra parte? Ese salto de fe lo han hecho los mercados ya, previendo que donde el año pasado tuvimos fuertes caídas de PIB, este año vamos a tener fuertes recuperaciones, ¿no? Como ponemos en este gráfico. Las vacunas van a permitir que recuperemos de nuevo la movilidad y de determinados, ahora veremos por qué, el consumo y el ahorro, sobre todo producido por el ahorro del 2020, eso motive un gran consumo y que se vuelva de nuevo al crecimiento en este año 2021, ¿no? En este gráfico, sobre todo en Estados Unidos, que es un país más dinámico, pues recuperaremos la senda anterior del crecimiento antes del COVID, la recuperaremos hacia finales de año, y en otros países como Europa tardaremos un poquito más, y en el caso de España pues seguramente vayamos más lento, ¿no? Pero sobre todo pues recuperaremos esas ganas de vivir. Hay algunas casas o publicaciones que hablan de la nueva década de los años 20. Vamos a salir todos con ganas de gastar ese dinero que no hemos gastado en el año anterior, ganas de viajar, ganas de consumir, y que eso va a hacer que vuelva de nuevo a recuperarse con fuerza la economía, ¿no? De hecho, en este gráfico es bastante interesante en el sentido de que vemos esta sería la evolución de una crisis normal en el caso de los ingresos personales de los hogares. Esto es lo que ocurrió en 2008-2009. La riqueza de los hogares cae, el paro produce menos ingresos, y lo que ha ocurrido en 2020 ha sido que esos ingresos se han mantenido en buena parte gracias a los impulsos fiscales de los gobiernos, en el caso de Estados Unidos directamente gracias a los cheques, ¿no? A esas cantidades que se han otorgado y que se siguen otorgando. Se esperan $600 y otros 1.400 a lo largo de este comienzo de año. Esto provoca un exceso de ahorro, una cantidad de ahorro insatisfecha. Se habla de cerca de 1,5 billones de dólares. Incluso con estos nuevos cheques que va a producir Biden, pues estaríamos hablando casi de los 2 billones de dólares de exceso de ahorro que de alguna manera se puede canalizar al consumo, ¿no? Hay parte de ese dinero, de ese consumo insatisfecho, irá a bienes, y otra parte irá también a la inversión, ¿no? A productos financieros también. También va a ser un año con menos eventos políticos. Ya no tendremos que estar pendientes de si Brexit duro o si no Brexit duro. No tendremos que estar pendientes de Trump, aunque, como hemos visto, que a comienzos de año todavía teníamos ciertos problemillas que desde luego el mercado pues no les ha prestado. Desde luego el día, por ejemplo, del asalto al Capitolio, los mercados estuvieron muy tranquilos y apenas se movieron, ¿no? Pero todo esto, digamos así, lo vamos a dejar de lado. Hay menos incertidumbres, digamos así, geopolíticas. El ruido de Trump con China se queda un poco apagado, ¿no? Entonces va a ser un año más limpio,
en el que solo vamos a estar un poco pendientes de cómo va a ser la evolución de las vacunaciones y del ritmo de los contagios de COVID, ¿no? Desde el punto de vista, y reafirmando lo que comentaba Carlos González, los bancos centrales van a seguir apoyando. Powell ayer mismo hablaba en el Club Económico de Nueva York y decía que mientras no haya pleno empleo, pues los tipos bajos van a ser necesarios y van a seguir apoyando todas las emisiones de bonos que tienen que hacer los estados para financiar los grandes déficits que tenemos, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a seguir durante el 2021. Vamos a seguir viendo cómo los países pues, tienen que hacer frente a esos déficits. Antes de ayer, se emitía un bono a 50 años, por ejemplo, en España. Nos tenemos que acostumbrar un poco a esas emisiones a larguísimo plazo. Y todo esto gracias a pues, los tipos ultra bajos de los bancos centrales, ¿no? Y a los programas de compras. En Estados Unidos, si se aplican de nuevo el programa de Biden de los cheques, pues podemos llegar a 2 años consecutivos con un déficit fiscal cerca del 15%. Estamos hablando de algo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos en una guerra contra el COVID, los gobiernos gastando, los bancos centrales comprando esas deudas, permitiendo que se financien de alguna manera a tipos muy bajos. Quizá el año pasado fue un año de unas emisiones netas negativas. Este año puede que tengamos algo más de presión, tengamos más emisiones de las que hagan compras los bancos centrales, algo que podría influir algo en que suban un poco los tipos a largo plazo. Pero eso lo veremos después. Y mientras tanto, toda esa represión financiera, todo ese compras de los bancos centrales, lo que hace que tengamos todavía el número de bonos, por ejemplo, con tipos negativos, sigue en niveles muy altos, como pueden ver por el gráfico. Ese es el total de deuda emitida con tipos negativos. Tenemos el 10 años cerca del español, cerca de los 10 puntos básicos, llegó a tocar negativo hace unas semanas. El tipo a 10 años italiano, gracias a la propuesta de Draghi para el gobierno italiano, está por debajo de 0,50 por primera vez en la historia. La yield del high yield americano está por debajo del 4% por primera vez en la historia. Todo eso produce esa compresión de yields, compresión de tipos, compresión de spreads, ¿no? Y hace que estemos, pues en muchos casos, en los niveles de tipos más bajos de la historia, ¿no? Todavía quizá en spread contra los bonos de gobierno les quede algo de recorrido, pero los tipos en general, como digo, están muy bajos. Puede ver aquí el tipo del high yield americano, está en 3,95. Esto es un gráfico de los últimos 5 o 6 años, pero nos tendríamos que ir hacia atrás y no encontraríamos un tipo más bajo, ¿no? Entonces, esto lo que es seguro es que va a continuar. Quizá la única duda es si incrementar la inflación podría poner algo en riesgo, ¿no? Las políticas de los bancos centrales, pero de momento no parece que sea así, ¿no? Sí que estamos viendo, este gráfico indica las expectativas de inflación, que ya están, esto es el forward de inflación que miraba Draghi en su día en el Banco Central Europeo, el 5 años dentro de 5 años. Se espera un crecimiento de la inflación cercano al 2,5%. Y los tipos nominales, el Treasury, pues está poco a poco subiendo, moviéndose un poco a la misma velocidad, permitiendo que los tipos reales sigan en torno al -1 y que esté de momento siendo pues, algo bastante favorable todavía para los activos de riesgo. Esto es una de las variables que hay que vigilar, que no se mueva demasiado el bono americano, que no haya un movimiento muy brusco al alza, seguramente por presión de oferta, emisión de nuevos bonos, por presión de la inflación, pues porque vamos a tener un crecimiento bueno durante el año, pues el camino de los treasuries sea al alza, la curva se empine. Esto puede dar lugar a rotaciones sectoriales, a incremento de algunos sectores más cíclicos, más value,
algo más de movimientos de reflación, ¿no? Pero es un poco siempre, digamos así, todo siempre a comienzo de año parece que el Treasury va a subir más de lo que finalmente sube, ¿no? En principio debería hacerlo y el problema es la velocidad a la que lo haga, ¿no? Si es demasiado deprisa, sí que podemos ver algo de inestabilidad en los mercados. Y si dibujábamos un buen escenario macro, evidentemente esto va a tener un reflejo clarísimo en los beneficios de las compañías que tienen una alta correlación con el crecimiento económico, ¿no? Los años de crecimiento por encima de la media, pues los beneficios de las empresas suben por encima, entra en juego el apalancamiento operativo. En general, lo que se está esperando a día de hoy son crecimientos por encima del 20% de los beneficios americanos para este año, por encima del 10% para el 2022. Esto en Estados Unidos. En Europa, movimientos más fuertes porque también habíamos caído más. Se esperan movimientos cercanos al 30% en el año, 15% para el año siguiente, por encima del 15% para el año 2022. Y en los países emergentes también, cercanos al 30% de crecimiento en el año, ¿no? Un poco dar la vuelta a esos malos resultados del año anterior. Entonces, dibujando un buen escenario macro, un buen escenario para beneficio de las empresas, no es de extrañar de alguna manera que las bolsas que de alguna manera anticipan siempre el comportamiento de los activos, pues estén en máximos, en muchas categorías, en máximos históricos, ¿no? Y aquí, pues esta es quizá la parte menos positiva de la situación. Están las bolsas ya en máximos, tenemos ciertas dudas sobre la valoración en algunos casos, vemos niveles de valoración altos que llevan así mucho tiempo y que es normal cuando los tipos son tan bajos. Llevamos viendo hablando de valoraciones altas en los últimos años, es la realidad, pero las bolsas siguen comportándose bien porque las expectativas siguen siendo buenas, ¿no? Entonces, aún así, pues vemos, como vemos en este gráfico, pues niveles de valoración altos en términos históricos, tanto si lo vemos en nivel de PER, como si lo vemos en precio entre beneficios, como si lo vemos precio contra ventas, o si lo vemos precio contra valor en libros. Bueno, en general, cualquiera de estos gráficos que vemos aquí se ve cómo estamos alcanzando niveles de valoración un poquito más altos. Esto lo que nos puede hacer es que seamos más sensibles a cualquier duda, ¿no? Comentaba Carlos González antes los niveles de volatilidad que siguen persistentemente altos, más altos de lo normal, y que pueden, junto con estos niveles de valoración altos, puede que haya, alguien le ha llamado, en inglés, perdonadme air pockets, lo que ocurre en el avión cuando se queda sin aire y hay turbulencias, ¿no? Podamos tener algún tipo de dudas en algún momento, sobre todo como ha pasado a finales de mes de enero, cuando parecía que las vacunas no iban a ser suficientes y estábamos con esas dudas en la vacunación en Europa y de repente en un par de días pues vemos caídas fuertes de bolsa, ¿no? Eso es una de las cosas que pueden ocurrir durante el año. Una de las grandes promesas que siempre tenemos a principio de año, y viendo este gráfico, es la diferente evolución entre los beneficios de las bolsas americanas y europeas, ¿no? No las compañías europeas internacionales, sino las compañías domésticas europeas se han estado quedando atrás y perdiendo el fuerte rally de beneficios que está habiendo en Estados Unidos, ¿no? Y las compañías generan más beneficios que en Europa, pero como veremos este año sí que puede parecer algo más favorable y luego nos comentará Rafael Vilarrasa algo al respecto, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, esas rotaciones sectoriales que hemos ido viendo, ¿no? A partir de ahora, si los tipos
este gráfico en negro vemos la yield del bono alemán y en marrón o en dorado, como lo veamos, es la relación entre value y growth. Llevamos muchos años de crecimiento de growth y muchos años de mal comportamiento del value, ¿no? De energía, de bancos, de autos y tirando tecnológicas. De alguna manera algunos sectores son más bond proxies, más afectados por las yields de los bonos. Entonces, si hubiera un movimiento muy fuerte al alza de las yields de los bonos, como comentábamos antes, sí que podría ser disruptor, en el sentido de que alguna de las compañías tecnológicas podrían caer en valoración y hacerlo mejor otras compañías que llevan más tiempo, pues digamos así, sin el beneplácito de los inversores, ¿no? Y las rentabilidades. Y viendo este resultado y estas expectativas, la mayoría de grandes inversores y de analistas bursátiles y de reconocido prestigio, ¿no? Y casas de inversión, que normalmente son muy positivas siempre en el año, pues siguen apoyando la idea de que este año va a ser un año muy bueno. Casi todos lo ven el S&P 500 pues, en niveles del 4.000 o incluso por encima. No nos queda mucho, estamos en 3.900, prácticamente 3.909, cerró ayer, o sea que nos queda poco para llegar ahí, pero en principio siguen apoyando a un resultado positivo para el año, ¿no? Si acaso podemos decir que hay demasiado consenso, ¿no? Otros años sí que encontramos alguna figura o algún analista que de alguna manera se posiciona en contra o hace algún tipo de mensaje más contrario, ¿no? Y este año vemos mucha certidumbre, tanto que va a ser un buen año económico, como un buen año de beneficios, como un buen año bursátil, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, cosas importantes a tener en cuenta este año y cómo vamos a gestionar, ¿no? Y un poco recordar qué tipo de gestión realizamos en Wealthia, ¿no? En primer lugar, pues yo creo que hay estas cuatro ideas que debemos de tener en cuenta. La primera de todas es la diversificación. Como saben, pues nuestros fondos tienen un ámbito geográfico a nivel mundial. Os pongo un poco aquí el gráfico de España. Al final, quiero decir con esto que nosotros vivimos en un país que está pasando unas dificultades muy fuertes. Somos uno de los países de la OCDE que más ha caído este año, que más hemos sufrido el coronavirus, y en ocasiones eso nos hace pensar en lo que vemos alrededor, ¿no? En los locales que vemos cerrados, en los negocios que vemos que se han perdido, pero no vemos, tenemos un poco que abrir la visión, ¿no? España pesa poco a nivel mundial. En el MSCI World, por ejemplo, pesa un 0,70 aproximadamente. Lo que es el índice bursátil español es algo pequeño y tenemos que centrarnos, como siempre, en las distintas geografías, ¿no? y diversificar, ¿no? Ahí tenemos nuestros fondos general todos con una exposición global o compañías que se benefician de los ingresos a nivel global, que eso luego también lo explicará Rafael Vilarrasa. Pero tenemos nuestros fondos Global Opportunities, centrado en Estados Unidos, en Europa, Australia, Canadá, una diversificación muy importante. El fondo World Equity, su nombre lo dice, invertido a nivel global, con muchísima presencia en Estados Unidos, con algo más de peso en growth, con algo más de peso también en tecnología, con peso también en Japón, con peso en Asia. Esa es nuestra visión de diversificación geográfica. Nuestra visión también es la de flexibilidad, comentaba Carlos González.
flexibilidad, sistemas de control de riesgo, que los tenemos muy presentes a la hora de gestionar. Se ha visto en este año 2020 como pues en febrero, marzo, este es el ahorro 5, prácticamente el fondo estuvo en liquidez. No nos importa estar durante un tiempo en liquidez a costa de proteger el patrimonio de los clientes y bueno, pues como ven, tener unos movimientos de entradas y salidas de renta variable, como es el caso, que lo que buscan es evitar las grandes caídas de mercado, ¿no? Esto lo tenemos en nuestros fondos conservadores, en el Wealthy Ahorro 5, en el Wealthy Global Flexible, con todos los sistemas también que nos proporciona iPerformance, que comentaba Carlos González anteriormente, que también tuvo un buen comportamiento durante la crisis, también se salió de bolsa, estuvimos al 0% invertidos, lo cual nos permitió, digamos así, pasar la crisis con más confianza, ¿verdad? Estos productos conservadores que lo han hecho muy bien y la intención es que lo sigan haciendo así, ¿no? Luego también cada vez vemos más tendencias en el mercado, ¿no? Nuevas maneras de invertir, nuevas maneras de fijarse en los negocios, no tanto por índices geográficos, sino por tendencias o por ideas de inversión. Algunas de ellas nos gustan bastante, otras también es verdad que han visto muchísimo flujo comprador en los últimos tiempos. Estamos viendo algunos fondos incluso que se están cerrando en las últimas semanas, ¿no? por el crecimiento que han tenido tan espectacular. Y ahí, bueno, pues que seguirlas de cerca no vaya a ser que el flujo se seque en algún momento, ¿no? Y que puedan tener peor comportamiento. Pero en general esto viene para quedarse. Distintas formas de invertir en cuanto a tendencias, ¿no? Y por último, o antes de terminar también, pues hay que tener en cuenta otras compañías. No todo va a ser pensar en las grandes compañías del futuro. Hay mucho dinero a ganar también en esas compañías que se han quedado atrás. En algunas de ellas, muchas puede ser más con sesgo europeo. Y por eso también voy a darle paso a Rafael Vilarrasa, que nos cuente un poco también cuáles son las expectativas de las compañías que ellos siguen y la evolución del fondo Wealthy Coyuntura. Rafa, ¿estás ahí? Vamos a ver. Buenos días. Se me oye bien, ¿verdad? ¿Se me oye? Perfecto. Sí, Rafa, se oye perfectamente. Vale. Es que no creo. Bien, buenos días. Bien, dentro de estas compañías recovery o de recuperación, las que estaba comentando Miguel, pues creo que tenemos que mirar un poco hacia Europa. ¿Y por qué? Realmente la zona euro ha sufrido pues, una recesión mayor, prácticamente el doble que Estados Unidos, un menos 6,8 frente a un 3,5 y con mayor diferencia. Perdona, Rafa, yo creo que no se te oye. Estás silenciado. Ahora, perdón. Venga. Bueno, volvemos a empezar, discúlpeme. No, digo que estaba comentando que la búsqueda de compañías que llamamos recovery o de recuperación, que decía Miguel, nos hace mirar un poco hacia los mercados europeos. ¿Y por qué la bolsa europea? En Europa se ha sufrido una recesión bastante mayor, prácticamente el doble que en Estados Unidos, que bajó un 3,5 frente a un 6,8 en Europa y una mayor diferencia con las economías asiáticas. Esto se ha descontado en las valoraciones, puesto que Europa ha quedado bastante más rezagada que el resto de las bolsas y con unas primas de riesgo pues, mucho más atractivas en Europa que a nivel global.
En Europa se espera una fuerte recuperación de beneficios empresariales mayor que en los Estados Unidos y en Asia, por el retraso que hemos comentado. Y lo que pasa es que se espera sobre todo para un segundo trimestre o tercer trimestre que irá en paralelo al ritmo de vacunación. También hay una mayor presencia en la bolsa europea de sectores cíclicos que han sido los más dañados durante la pandemia y con mayores potenciales ante una recuperación más significativa en el continente europeo. Las valoraciones son atractivas por expectativas demasiado pesimistas. Dentro, digamos, de estas compañías cíclicas o sectores cíclicos, pues podríamos hablar de los bienes de equipo, de ingeniería, energía, construcción, concesionarias, infraestructuras, financieras. Hablaríamos también de materias primas, de automóviles, etcétera, ¿no? Todos estos sectores, pues prácticamente que superan el 50% en ponderación del índice Eurostoxx 600. Por último, pues también podríamos hablar del eurodólar como ventaja un poco hacia el euro, puesto que la mayoría de las casas importantes de análisis y bancos de inversiones pues están, diríamos, estimando un eurodólar entre 1,25 y 1,27 durante el ejercicio a final de año, ¿no? Lo cual sería una penalización también para las inversiones fuera del área euro. Bien, para aprovechar esta coyuntura favorable en Europa, en la casa disponemos del fondo Wealthia Coyuntura, que principalmente invierte en compañías europeas, incluyendo algunas españolas. Y además, la mayoría de estas empresas en cartera son multinacionales con importantes facturaciones o ingresos obtenidos fuera de Europa, en Asia, en Estados Unidos principalmente. Pese a lo cual, pues siguen penalizadas en sus valoraciones frente a sus competidores en esas áreas geográficas, pero por el simple hecho un poco también de ser europeas. La composición digamos, de sectorial en el fondo en este momento, prácticamente el 50% de la renta variable son compañías ligadas al ciclo, que estarían un poco a la expectativa de esta mejora que estábamos comentando. Pues por citar algunas, dentro de lo que es la cartera, pues en industriales, en el sector aeronáutico, pues tenemos Airbus. Sabéis que el año pasado pues, fue especialmente desastroso por el negocio aeroespacial debido a la pandemia, pero Airbus, sin embargo, logró un milagro al realizar pues, 566 entregas de aviones comerciales. Que fue un 30 y mucho por ciento menos que en el 2019, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Boeing, que es su gran competidor a nivel mundial, pues estos entregaron 157 aparatos, es decir, el 60% menos. Por lo tanto, Airbus, pese a tener un año malo, digamos, lo que ha hecho ha sido reforzar su posición de liderazgo en la industria de aviones comerciales. La estrategia que llevan es la fabricación de aviones inicialmente de corto alcance, que son las que más demanda van a tener, y tienen una situación en tesorería pues, que aunque ha quedado mermada, pues ha sido muy holgada porque no han necesitado, diríamos, ampliaciones de capital. Pues en cartera tenemos Airbus, también del sector tenemos Safran, dentro de lo que son pues, otro sector dentro de la industria. Podríamos hablar también muy penalizado de construcción, sobre todo concesionarias e infraestructuras, empresas constructoras que poseen concesiones de infraestructuras que ya dentro de lo que es sus ingresos pues superan el 60% claramente, es decir, se han convertido en más importante, diríamos, esa actividad que la propia constructora, y son activos que se han visto muy penalizados en esta pandemia. Fundamentalmente pues aeropuertos, autopistas, metros, puentes, terminales de puertos, etcétera, ¿no? Activos, diríamos, pues que en este momento siguen muy penalizados en las propias valoraciones de estas compañías. Pues tenemos el caso, por ejemplo, de Vinci, o el caso, digamos, un poco más sangrante, por decirlo de alguna forma, de Ferrovial, que ha sido la que más ha caído dentro de lo que es el de construcción y materiales del Eurostoxx 600,
con unos activos de infraestructuras de calidad buenísima, pues tiene las concesiones, diríamos, de autopistas en Estados Unidos, Canadá, Toronto, aeropuertos como Heathrow, Glasgow, Southampton, y encima tiene pues unos niveles de caja de tesorería muy importantes, ¿no? Que superan los 7.000 millones de euros, lo cual pues les aleja en la posibilidad de ampliación. Otras industriales también, que también se han visto muy afectadas por el efecto pandemia y que también tenemos en cartera, pues pueden ser la cementera, la Farge Holding, la fusión con la Suiza. Tenemos Schneider, la industria eléctrica Gala, que se dedica a la automatización, en los edificios, infraestructuras e industrias. Tenemos también el fabricante de gafas y lentes EssilorLuxottica, que es un líder mundial. Ingenierías, pues la Suiza ABB. Otro sector también que tenemos en cartera y que también se ha visto bastante penalizado ha sido el de energías y petroleras, que aunque han tenido una fuerte subida últimamente, pues están lejos aún de los digamos, niveles pre-COVID, ¿no? Y sin embargo, pues el petróleo pues, ha subido mucho más que la cotización de estas compañías en bolsa. En cartera las elegidas son Repsol y Totalfina. Las materias primas, que han pasado un año complicado, pero que últimamente pues, los precios se han tensionado, puesto que la demanda es fundamentalmente en Asia, han empezado a tirar y no han tenido una respuesta, digamos, desde la oferta, que se ha restringido mucho, ¿no? La demanda va a seguir presionando en los próximos meses y años ante una mejora de las economías, y aunque la oferta irá incrementando sus volúmenes, los precios, pues hasta llegar a punto de equilibrio, pues seguirán un poco tensionados. Ahí las posiciones en cartera elegidas son Acerinox en el sector, Arcelor y Río Tinto. Y bueno, pues otro por acabar ya y no extenderme ya demasiado, otros sectores, el sector financiero, en el que nosotros lo estamos jugando vía seguros fundamentalmente, con Allianz siendo nuestra principal posición. En resumen, son todas las empresas que tenemos en cartera y dentro de este rubro de recovery, líderes en Europa o incluso a nivel mundial. Todas tienen balances aliados, posiciones holgadas de tesorería en caja, que ahuyentan la posibilidad de posibles ampliaciones de capital. Todas andan muy penalizadas sus valoraciones por la crisis del COVID-19 y tienen todas también importantes expectativas de nueva generación de recursos al volver a sus actividades, digamos, a una situación post-COVID, ¿no? Pensamos que la asignación de activos en las carteras de este año, la renta variable europea, pues debe tener su ponderación, debe tener su hueco en las carteras. Los fondos globales de Wealthia ya han ponderado la región en sus carteras, pero es, digamos, Wealthia Coyuntura el más expuesto a la misma, con lo cual pues sería, diríamos, el que más posibilidades tendría de revalorización. Okay. Yo creo que cualquier cosa ya, pues lo dejamos para las preguntas, si te parece, Miguel. Perfecto, Rafa, muchísimas gracias. Y por concluir ya y dar paso a las preguntas, tenemos unas conclusiones, yo creo que básicas, que dependen sí o sí, en algunos casos, de la evolución del virus. Aquí hay que ser optimistas, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener una fuerte recuperación económica. Sí o sí, parece que viene ahí. El rebote desde mínimos es cuestión de efecto base, pero también es que la economía se va a recuperar y va a coger tracción. Como hablábamos, ese consumo insatisfecho, ese ahorro va a ir canalizándose. Vamos a tener todavía bancos centrales con tipos bajos durante varios años y gobiernos todavía sin subir impuestos y dando cheques a los como el caso de Estados Unidos, ¿no? Mayor impulso fiscal. Y todo eso va a producir pues, un incremento muy fuerte de beneficios a niveles recuperando los niveles del año anterior, incluso superándolos en el caso de Estados Unidos,
como veíamos, crecimientos cerca del 20-30%. Ese es el guión esperado, ¿no? Nosotros recomendamos seguir manteniendo esa exposición bursátil, seguir utilizando productos flexibles que eviten los sustos, seguir diversificando, pensando más allá de nuestra zona de confort. Y por último, pues ciertas dudas que podamos tener, ¿no? Ciertas dudas que al final son lo mismo, si lo pensamos. Por un lado tenemos tipos bajos que van a seguir durante un cierto tiempo. Estos tipos bajos están haciendo que las valoraciones sean altas. Los gobiernos los están utilizando para financiarse muy barato, a mucho plazo, y dándole a la máquina de emisión de deuda para financiar esos déficits, ¿no? Mientras todo eso combine junto y no se rompa por ningún sitio, mientras la música suene, ¿no? Hablábamos alguna vez desde el juego de las sillas, mientras eso todo esté engranado, pues parece que estamos en una situación de Goldilocks, ¿no? Que llaman los americanos. El problema puede estar en encontrarse en el centro, y en el centro está toda la inflación. En el centro está que en algún momento todo este crecimiento que se produzca, todo termine derivando en inflación, que meta presión a los bancos centrales, que entonces empiecen a subir tipos, o que veamos una subida muy fuerte, empinamiento muy fuerte de las curvas, con lo cual los tipos ya no estarán tan bajos, las valoraciones ya no se podrán soportar a tipos tan bajos, los gobiernos no podrán financiarse tan barato, y entonces empezarán a restringir de nuevo pues, los programas fiscales y a hacer un poco de contracción, ¿no? Todo eso está engranado, todo depende un poco de por cuánto tiempo se pueda seguir con tipos bajos y manteniendo esos impulsos fiscales la parte de los gobiernos, ¿no? En principio, seguimos con una mirada muy de cerca a la inflación. Los datos que conocimos ayer, por ejemplo, pues fueron bastante normales en Estados Unidos, pero bueno, hay que seguir, es uno de los valores a seguir de cerca junto con la yield de los treasuries, ¿no? Para que todo esto, que es, digamos así, un equilibrio bastante inestable, pero se mantenga, ¿no? Y dicho esto, hay que ser optimistas, ¿no? Y me gustaría terminar, antes hablábamos del año de la apertura, veíamos esa imagen de que vamos a poder salir, en unos meses, creo, esto ya es confianza personal, prefiero ver las cosas, el vaso medio lleno que medio vacío. En unos meses va a llegar el calor, va a llegar el buen tiempo, va a llegar los días más largos, vamos a tener un porcentaje muy alto de la población vacunado, si Dios quiere, y el gobierno lo permite. No solo en España, recordar, no solo en España, sino a nivel mundial. Y por tanto, pues vamos a ver las cosas con mayor optimismo, va a haber más consumo, va a haber más servicio, va a haber más movimiento económico, y vamos a recuperar buena parte de lo perdido en el año anterior, ¿no? Y eso es un poco más que un deseo, pero yo creo que va a ser una realidad. Y con esto, Carlos, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Rafa. Y si os parece, empezamos con el turno de preguntas. Ya tenemos varias. Y la primera dice así: ¿cómo ven la inversión en criptomonedas? En particular, ¿qué opinan del Bitcoin? Bueno, gracias, Carlos. Muy recurrente en estos momentos, ¿no? Muy de moda, sí. Bueno, escribimos en uno de los mensuales de Wealthy creo que fue hace dos meses sobre ello. Esta semana mismo, yo creo que el Banco de España ha publicado una nota sobre ello. Bueno, ahora mismo, desde luego una moneda no es un activo financiero en el que hay muchísima especulación, ¿no? Pues el que quiera jugar con ello, intentar especular, es un
activo para especular, teniendo en cuenta todas las condicionantes que hay que tener, que hay que tener un wallet para poder comprar, que hay ocasiones que te roban los bitcoins y no sabes de dónde. Bueno, en fin, no es un activo fácil de entender. Los bancos centrales están advirtiendo que no dejan de ser un mecanismo de lavado de dinero negro, bueno, en fin, que no sería de extrañar que en algún momento pues pongan el foco en ello. En España creo que tienes que si eres titular, tienes que, ya Hacienda empieza a fiscalizar también los bitcoins, ¿no? Entonces, bueno, en general, pues una cosa que vale un día 30.000, otro día vale 40.000, no puede ser una moneda, básicamente, y bueno, pues el que esté ahí, que tenga cuidado y que tenga suerte con el trading. La palabra sería cautela, ¿verdad? Sí. Cautela en este tipo de inversiones. Desde luego, en Huelcia, nosotros no lo recomendamos, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿qué inflación prevén para los próximos años y cómo puede afectar a la recuperación? Bueno, eso es una de las grandes claves, ¿no? Lo comentaba ahora al final, ¿no? Veíamos durante la presentación un gráfico de inflación forward que estaba cotizando en Estados Unidos al 2,5. Los datos de inflación, los CPIs que salieron ayer en Estados Unidos, ahora mismo está en torno al 1, está en torno al 1,40, 1,50 el dato de inflación del consumidor americano. Van a ir tendiendo poco a poco hacia el 2, y si miramos lo que va a ocurrir, si nos fiamos de los forward, pues estaría en torno al 2,5, ¿no? Entonces, estamos viendo, y eso es algo que vemos, ¿no? Me lo comenta también Borja Traseira del equipo, ¿no? que lo ven en las presentaciones de resultados de las compañías, que están poco a poco advirtiendo de incrementos de costes, disrupciones en las cadenas de montaje y de abastecimiento, precios de los fletes que van al alza. En general, deberíamos de tender hacia el 2%. Es verdad que los bancos centrales van a ser bastante pacientes y aunque se vayan por encima del 2 no les va a importar. Lo malo es esos efectos de segunda ronda, ¿no? y que siempre se comentan en el Banco Central Europeo y que se empiecen a subir los salarios, pero normalmente eso necesita que la economía estalle de por sí más sobrecalentada, ¿no? Entonces podemos ver ahora mismo un spike de volatilidad, de un repunte de inflación a lo mejor a corto plazo, pero queda todavía mucho porque la economía está recalentada, ¿no? Y ese es el momento en el que realmente a lo mejor la inflación se puede ir. De todas maneras, los bancos centrales lo están deseando que se produzca porque ellos saben, y palabras textuales de Powell, ¿no? Sabemos cómo combatir la inflación, no sabemos cómo combatir la deflación, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Japón lleva muchos años intentando combatirla y no han logrado que suba significativamente, ¿no? Entonces, bueno, mientras, sobre todo que el mercado puede tener a lo mejor repuntes y algo de miedo durante el año, pero es difícil. Ok. La siguiente pregunta es en relación al dólar, ¿no? Y dice, se comenta que el 2021 será el año de pérdida de confianza en el dólar. ¿Confirman esta suposición? Bueno, lo comentaba también Rafael Vilarrosa antes. Cuando vemos análisis de las casas de inversión y demás, pues siempre suelen darle algo de debilidad al dólar. Pero el problema del dólar es que, bueno, cuando enviamos una moneda no hay que ver esa moneda por sí sola, hay que verla en comparación con el resto de monedas a nivel mundial, ¿no? Entonces, el tema del coronavirus es algo que no ha afectado a Estados Unidos solo. Entonces,
todos los países del mundo han tenido más o menos déficit gigantescos este año. Todos han sufrido fuertes caídas de PIB. Bueno, en general hay muchos efectos que influyen en las divisas: crecimiento económico, diferenciales de inflación, diferenciales de tipos, diferenciales de balanza de cuenta corriente, déficit fiscales. En general se habla mucho de los dobles déficit, twin déficit en Estados Unidos, del fiscal y de cuenta corriente, pero estamos todos igual. Los tipos están en todos sitios a cero. No hay un gran diferencial de tipos. El crecimiento en Estados Unidos incluso puede ser más dinámico que Europa, por ejemplo. Si lo vemos contra el euro, podemos ver Estados Unidos, y de hecho vamos a ver que Estados Unidos tiene más agilidad y se puede recuperar más rápidamente, más fuerte en algún caso. Entonces, por sí solo, evidentemente, si viéramos cada moneda individualmente, pues diríamos, tienen todas las papeletas para estar más bajo, pero en relativo es lo que hay que verlo, ¿no? Y en ese sentido, pues durante el año pesarán más algunas variables otras. El diferencial de tipos va a seguir igual. El diferencial de crecimiento, pues dependiendo. Incluso en algún momento, como comentaba también Rafa, ¿no? También puede Europa ser un motor más de crecimiento si las cosas se recuperan más rápido, ¿no? Entonces, sí que se ha visto cómo ha ido perdiendo algo de fuelle el dólar contra monedas asiáticas, por ejemplo. Pero por el hecho de que esos países asiáticos, China, por ejemplo, contra el renminbi, se ha apreciado mucho más el renminbi por cómo han llevado los chinos mejor, ¿no? He sido el único país que ha tenido un PIB positivo a lo largo del año, y de ahí, pues, también lo que hemos visto en Asia, ¿no? Ese crecimiento mayor, esa evolución tan positiva de las bolsas en Asia, todo tiene algo que ver, ¿no? Pero por sí solo el dólar. No, por abundar un poco, si me permites, Sí. Miguel, sobre el tema del dólar, también hay que tener en cuenta el tema de los flujos. Parecería normal que si el dólar se acercara a 1,27 o incluso un poquito más allá, habría flujos de entrada en la divisa. Teniendo en cuenta pues, la depreciación y teniendo en cuenta pues, que el bono americano prácticamente es el único positivo a nivel de países occidentales, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí podría haber un tope, un freno que debería aguantar ese más 5% o menos 5% desde los niveles actuales, pues sería suficiente para que los flujos, diríamos, entrar en el dólar y parar un poquito la depreciación. Sí, y por remarcar un poco, en los fondos de Huelcia prácticamente no hemos tenido exposición a dólar durante el año pasado, y hemos estado un poquito más fuera de dólar, digamos así, y es verdad que si llega a esos niveles que comenta Rafa, pues los fondos se volverían de nuevo a invertir más en niveles más fuertes, digamos así, en cargarnos un poco más del dólar en las carteras. Ahora casi toda la posición la tenemos o hedgeada o directamente en euros, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, y con esta vamos a terminar, aunque hay alguna más, pero me gustaría ser riguroso con el tiempo que hemos dicho que duraría la conferencia. Soy un inversor conservador. ¿Qué podemos esperar este año del Fondo Huelcia Ahorro 5? Ok, gracias. Bueno, pues llevamos ya un 0 y por encima del 0,5. Yo creo que estamos en lo que lleva de año. Bueno, es un debate que también tenemos internamente nosotros. A medida que los yields se comprimen en los activos, en los fondos mixtos, en los activos mixtos, cada vez es más difícil obtener las rentabilidades del pasado, pero tenemos ahí la ventaja de ese fondo, de ser un fondo, digamos así, flexible, ¿no? Y de tener la capacidad de poder evitar caídas y volver a invertir después, ¿no? Entonces,
yo creo que podríamos esperar lo mismo que el movimiento del año pasado, ¿no? Flexibilidad, agilidad. Ahora mismo los niveles de volatilidad están muy altos y provocan que el fondo esté muy reactivo. Quiere decir que estamos teniendo pues salidas preventivas, ¿no? Es verdad que puede haber momentos en los que parezca que el fondo no se mueve, pero es más siempre optar por la cautela antes que por la agresividad, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, con la volatilidad, el índice VIX sigue por encima de 20, no ha llegado, a pesar de todo, no ha llegado, a pesar de las subidas, no están los niveles mínimos, la volatilidad sigue alta y eso es algo que de alguna manera hace que los controles de riesgo pues estén muy apretadillos y estén siempre dispuestos a saltar, ¿no? Y lo importante, o sea, al final la idea es evitar las caídas cuando se produzcan y en el momento en que la bolsa se pone un poco nerviosa, la volatilidad sube, pues el fondo se desinvierte, ¿no? Entonces es un poco la idea que yo creo que va a continuar durante el año. Muy bien, pues son ya casi las 12 y bueno, si les parece damos por finalizada esta web conference. No sin antes darle las gracias por el tiempo que nos han dedicado y les recomendamos que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, que por favor nos contacten a través de su contacto habitual. Estamos a su disposición como siempre. Muchas gracias a todos por su asistencia de nuevo y por favor cuídense. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.